Vamos a hablar ahora de los taironas. Entonces lo primero que vamos a hablar sobre los taironas es su ubicación geográfica, es decir, dónde vivían los taironas. Entonces los taironas habitaron en una parte de la llanura del Caribe, a orillas del Mar Caribe y en la Sierra Nevada de Santa Marta, en lo que hoy corresponde al departamento del Magdalena. ¿Cómo era el ambiente geográfico en esa región? Entonces, cuando hablamos de una llanura, estamos hablando de un terreno plano a poca altura sobre el nivel del mar. Entonces, tenía una parte de su territorio era plano y como estaba a baja altura sobre el nivel del mar, piso térmico, tenía un piso térmico cálido. Pero la mayoría de los taironas también habitaban un terreno montañoso porque habitaban en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, una sierra es una agrupación de montañas, ¿cierto? Entonces, como en las montañas, en los sistemas montañosos hay todos los climas, desde cálido, templado, frío, etc. Entonces, esto fue una gran ventaja para los taironas porque a medida que habitaban más pisos térmicos, pues era posible tener una producción agrícola mayor. Organización política. ¿Cómo se gobernaron los taironas? Entonces, al igual que los muiscas, los taironas se organizaron a través de dos confederaciones o cacicazgos. Entonces, un conjunto de aldeas eran gobernadas por un gobernante principal. Estos dos cacicazgos eran los cacicazgos de Bonda, ubicada cerca al Mar Caribe en la llanura, y la Confederación de Pocigüeyca, que estaba ubicada en la Sierra Nevada de Santa Marta. Por eso, generalmente suelen decir que los taironas habían dos taironas. Habían los taironas de la llanura y los taironas de la montaña o de la sierra. ¿Cuáles eran las ciudades principales de los taironas o aldeas principales? Entonces, como les decía, Bonda, que era la capital de la Confederación de Bonda, la de Pocigüeyca y Buritaca o Ciudad Perdida. Entonces, esta Buritaca, ciudad perdida, es, digamos, la única aldea o ciudad indígena que quedaron ruinas en la actual Colombia. Entonces, esta ciudad durante mucho tiempo la gente no la conoció. Hace como unos 40 años un científico subió la Sierra Nevada y en medio del bosque de la sierra encontró la ruina de esta ciudad perdida, donde se pueden observar pues, unos caminos de piedra, unas terrazas de piedra, etc. Es, digamos, el único vestigio de una ciudad precolombina en Colombia. Las demás ciudades, Bonda y Pocigüeyca, pues desaparecieron. Aquí tenemos entonces la pirámide social de los taironas. Una pirámide social muestra las clases sociales en las cuales se divide una sociedad. A medida que estamos más arriba de la pirámide social, se gozarán de más privilegios, más derechos. A medida que bajamos, se gozará de menos privilegios y más deberes, obligaciones. Entonces, en la cima de la pirámide social tairona estaban los jefes de confederaciones. Entonces, ya sabemos, habían dos confederaciones, Bonda y Pocigüeyca. Y quienes gobernaban en esas dos aldeas eran los máximos gobernantes taironas, los más privilegiados, los que tenían más poder. Debajo de ellos estaban los caciques, es decir, los gobernantes de cada aldea. Aparte de Bonda y Pocigüeyca, habían otras muchas aldeas que eran gobernadas por caciques, pero estos caciques le rendían obediencia a los jefes de confederación de Bonda y Pocigüeyca. Luego seguían los sacerdotes, que en la lengua de los taironas se les llamaba noamares, ¿sí? Porque los taironas no hablaban español, hablaban una lengua indígena desaparecida. Entonces estos sacerdotes lo mismo, no eran sacerdotes católicos, eran sacerdotes conforme a la religión de los taironas, que adoraban el sol, la luna, las estrellas, bueno, en fin. Seguían los guerreros, que en la lengua de los taironas se les denominaba manicatos. Y por último, el pueblo, es decir, el resto de la población, la clase trabajadora, es decir, los agricultores, los artesanos, los pescadores, los orfebres, etc. Como se pueden dar cuenta, a diferencia de la pirámide social muisca, los taironas no tenían esclavos. Bueno, respecto a los taironas, aspectos culturales de los taironas, vamos a ver su lengua y escritura.
Bueno, ya sabemos que ninguna cultura indígena de América desarrolló la escritura, a excepción de los mayas, que no vivieron en Colombia, sino, ya como vimos en la clase pasada, vivieron en Centroamérica. Entonces los taironas no sabían escribir. Tampoco sabemos qué lengua hablaban, porque cuando los españoles llegaron, ellos vinieron a destruir, a matar, a asesinar, a masacrar a estos indígenas y no les importó dejar, digamos, un registro escrito de sus costumbres y de su cultura. De modo que es muy poco lo que sabemos sobre los taironas. Sobre su religión, sabemos que los taironas eran politeístas, pero por la misma razón de que los españoles vinieron a destruir, tampoco es mucho lo que se sabe. Se han podido rescatar el nombre de estos dos dioses taironas. Gauteoban, que era la diosa creadora, la que había creado el universo, la tierra, el cielo, entre otros. Y Peico, que había sido un dios civilizador, es decir, un dios que les había enseñado a los indios a cultivar, a moldear el oro, a la cerámica, a tejer, entre otros artes y oficios. Al igual que todas las culturas prehispánicas, los taironas cultivaron el maíz. Aparte de eso, cultivaron también la coca como una planta medicinal, la uyama, el frijol, la yuca, entre otros productos. Y no practicaron la ganadería. Respecto a la minería, los taironas explotaron el oro también para hacer artículos de orfebrería, objetos de oro. Ya les he dicho, hacían narigueras, orejeras, pectorales, brazaletes para los brazos, tobilleras en los tobillos, incluso cubresexos. Todos estos productos de la agricultura, de la minería, los intercambiaban a través del trueque, es decir, intercambiaban un producto por otro sin intermediación del dinero, porque los taironas, como ninguna cultura indígena prehispánica, conocía el dinero, la moneda. Aparte de estas actividades, los taironas practicaban la pesca en el mar, en los ríos que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta, la apicultura, es decir, la cría de abejas para obtener miel. Practicaban la orfebrería, elaboración de objetos de oro, la cerámica, objetos de barro. También, al igual que los taironas, muchos de estos objetos de orfebrería y cerámica están en varios museos de Colombia, el más famoso de ellos, el Museo del Oro. Objetos que han sido desenterrados de tumbas, de ruinas de aldeas taironas. A diferencia de los muiscas, que su arquitectura toda no era perdurable porque era en bareque, barro y paja, los taironas sí utilizaron la piedra para construir. Por eso se han encontrado vestigios, digamos, de construcciones taironas de hace más de 500 años. Porque los taironas construían caminos, canales para conducir el agua de los ríos a los cultivos y también terrazas de piedra. Estas terrazas eran terrazas arquitectónicas. Entonces, ¿qué es una terraza? Era un aplanamiento, digamos, de una parte de la montaña, para lo cual utilizaban muros de contención de piedra, y sobre ese terreno plano que creaban o excavaban sobre la montaña, ahí construían viviendas. Entonces ustedes saben que en una montaña, si yo construyo una casa, esa casa es susceptible a un derrumbe. Pero si yo aplano artificialmente parte de esa montaña para construir, esa vivienda va a tener, digamos, más durabilidad y estabilidad. Era lo que los taironas lograron a través de sus terrazas arquitectónicas, muchas de las cuales se observan en el sitio arqueológico Ciudad Perdida, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Bueno, eso es todo lo relativo a las dos principales culturas indígenas que habitaron el territorio colombiano. Estas dos culturas fueron las más importantes, pero no fueron las únicas. En un próximo video veremos otras culturas que habitaron el territorio colombiano, como los pijaos, los cenúes, los quimbayas, los tierra adentro, la cultura San Agustín, entre otros.